Si alguien necesita una Biblia, levante su mano. Como iglesia les quiero pedir que estemos orando por la familia de un niño que murió, se llama Isaac, en México. Murió ahogado. El niño está en el cielo, pero su familia ojalá también se convierta y puedan reunirse con él. Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Hay cosas muy dolorosas en nuestras vidas, pero Dios es el dueño de todo. Así que lo que podemos hacer es estar orando por la familia de Isaac, para que el Señor los conforte, los consuele, y el Señor les dé arrepentimiento para salvación y les dé la fuerza para seguir adelante. Entonces pido que como iglesia estemos orando por esta familia. Hoy, comenzando el capítulo 3 del libro de los Hechos, es muy importante, primero que todo, miremos cuál es el contexto de la primera sección de lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Y es que sabemos que hasta el capítulo 7, recordemos que los apóstoles judíos están ofreciendo el reino a la nación de Israel. No podemos salirnos de ese contexto. Es una segunda oportunidad que ellos tienen para reconocer a Jesús como el Mesías prometido. Ahora, en el capítulo 1 vimos la expectación de los apóstoles, todo lo que estaban esperando, la venida del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, todo cómo iban aún estaban esperando la venida del Mesías nuevamente para establecer el reino una vez por todas. Ya en el capítulo 2 entonces vemos el cumplimiento de esa promesa, el gran estallido del Espíritu Santo. Es un capítulo tremendo, es un capítulo que hay que entenderlo muy bien porque si no nos vamos a desviar. Y es ver que es algo único e irrepetible la llegada del Espíritu Santo de Dios a la tierra. Empezando este capítulo 3, vamos a ver que hay una expansión del primer mensaje, de ese primer mensaje que dieron los apóstoles. Y también ese mensaje luego va a ser dado por los diáconos, y no me estoy hablando específicamente de Esteban en el capítulo 6 y 7. Ahora, es muy importante observar quiénes son los destinatarios, o sea, a quienes está enviado el mensaje en los capítulos 3 y 4 del libro de los Hechos. Vamos a ver que Pedro predica primero al pueblo, es el primero que se predica, al pueblo, ¿ok? Como lo vimos ya también en Hechos 2. Y recordemos que la respuesta que se obtiene del pueblo ante la predicación es tremenda, porque hay un arrepentimiento. Luego veremos en el capítulo 4 cómo al ofrecer el reino a los gobernantes de la nación de Israel, su reacción es bastante diferente. Y esto es sumamente importante porque ellos son los líderes de la nación y su decisión es clave en todo lo que está sucediendo. Entonces recuerde lo que acabo de mencionar simplemente para que lo tengamos en cuenta más adelante, porque más adelante lo veremos con más detalle. Esta mañana vamos a ver algo que se titula El pueblo y el milagro, algo muy interesante en Hechos capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 hasta el 10. La palabra de Dios, que es la Biblia, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Dios de toda misericordia y toda bondad, Dios bueno, nos humillamos esta mañana aquí en tu casa, pidiéndote, clamándote, suplicándote, Señor,
que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro oído, podamos escuchar tu voz, podamos recibir tu palabra, comprenderla, entenderla y aplicarla, Señor. Padre, por favor, haz un milagro esta mañana en esta tu casa. Que a través de la predicación de tu palabra, tú hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Una obra tan maravillosa como la que hiciste en ese cojo por medio de Pedro y Juan. Padre, te amamos, te alabamos, te agradecemos. Y personalmente te pido que me tomes y me uses conforme a tu santa y perfecta voluntad, para que haya salvación y edificación en esta tu casa. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, va a haber como 3 puntos principales en este mensaje. Y el primero es la escena, o sea, la escena, lo que está ocurriendo allí. ¿Qué es lo que vemos? Vea los primeros 2 versículos, lo que dice la palabra de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, qué interesante, porque aquí hay 2 cosas que deberían llamarnos la atención. 2 cosas. Ahí en el versículo 1, porque vea lo que dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y lo primero que quiero que veamos allí es que Pedro y Juan suben al templo juntos. Eso es importantísimo. Hay un pasaje en Hechos capítulo 3 versículo 4 que dice que Pedro, ahí en este mismo que vamos a ver hoy, dice, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Qué interesante. Pedro le dice al cojo: míranos a nosotros. ¿Sí? Se está refiriendo, porque acabamos de leer que Pedro y Juan subían juntos, o sea, los 2 estaban juntos. Pedro no le dice: mírame a mí, dice: míranos. O sea, esto hay una implicación allí, o quiere decir, hay una implicación de que hay unanimidad en Pedro y Juan. Están unánimes, unanimidad. Hay unanimidad. ¿Qué quiere decir? Que ellos están primero que todo sin discrepancias, van juntos sin discrepancias, sin diferencias, sin desigualdades, y sin desacuerdos en opiniones o aún desacuerdos en conductas. Unánimes. Aquí vemos que hay esta unanimidad entre Pedro y Juan, así como debe o debería haber unanimidad en nosotros. Esto es demasiado importante, porque para que veamos a Dios trabajando en y por medio de nosotros necesitamos unanimidad. Ahora, las divisiones en una iglesia local comienzan cuando los miembros tienen prioridades más importantes que buscar y salvar a los inconversos. Porque fíjese que cuando la prioridad de la iglesia es la correcta, que es buscar y salvar a los inconversos, quiere decir que mis prioridades, sus prioridades, nuestras prioridades, ¿qué? Me importan. Lo que importa es la prioridad que Dios quiere que tengamos, y es buscar y salvar a los inconversos. Eso implica negarnos, morir a nosotros mismos, dejar de buscar lo nuestro. Implica tomar la cruz todos los días, morir a nosotros mismos e ir en pos de Jesucristo todos los días. Implica que piense en los demás y no solo en mí, ¿ok? Recordemos que el yugo que nos une a nosotros, si queremos ver a Dios trabajando en y por medio de nosotros, la misión, nuestro yugo, es la obra que debemos llevar a cabo en el campo. Es como la obra que el buey, porque es un yugo que el buey hace en el campo. ¿Qué es lo que hace el buey? Debe arar, debe sembrar y después cosechar. Esa es la obra que tenemos que estar haciendo nosotros, arando con la ley, sembrando la palabra de Dios y viendo cómo Dios salva a las personas. Entonces, si el evangelismo y el discipulado no es nuestra prioridad, no es una prioridad para usted o para esta iglesia, estaríamos muy mal. Pero si no es una prioridad para usted, entonces quiere decir que usted no está en el yugo, usted no tiene el mismo yugo, y por lo tanto usted, así no lo quiera o así no lo crea, usted no está guardando la unidad en la iglesia. ¿Entiende la seriedad del asunto?
¿De qué estamos hablando en Hechos? ¿Sumisión a quién? A Dios. Entonces usted entiende que si usted no tiene de prioridad evangelizar y discipular, usted no tiene puesto el yugo que el Señor, no que el pastor, que el Señor quiere que usted tenga. Muy bien. Y aquí vemos cómo Pedro y Juan forman un equipo. ¿Por qué? Porque suben juntos al templo para la oración. Y cuando Pedro habla al cojo, le dice: míranos a nosotros. Pedro y Juan: míranos, míranos. Pedro no le está diciendo: mírame a mí, es que yo sí. Yo sí. No. Míranos, míranos. Eso lo queremos decir el equipo de liderazgo de esta iglesia. No mírame a mí, sino míranos. Míranos. Y sigue nuestro ejemplo, estamos haciendo lo correcto. Vamos a hacerlo. Ahora, otra cosa. La segunda cosa es que Pedro y Juan son responsables y cumplidos en lo poco. A veces pensamos que el Señor requiere de nosotros grandes cosas. No, acuérdense, Él es Dios, nosotros no. Pero sí debemos ser responsables y cumplidos en lo poco. Vemos que Pedro y Juan están subiendo al templo a la hora novena, eso es como a las 3 de la tarde más o menos, para orar y también para predicarle a los judíos, porque era lo que hacían. O sea, ellos van a evangelizar a los judíos que están ahí en el templo. Ahora, esto es bien interesante porque ellos están siendo fieles en algo pequeño, pero que es lo primordial. Ahora, seamos como ellos, fieles en lo poco, pero es que eso ¿por qué debe ser fiel en eso? Porque es la prioridad para nosotros como iglesia, como cristianos. Ahora, realmente no es complicado que entendamos cuáles son las prioridades en Cristo. No es complicado, porque son pocas, y además esas prioridades debemos tenerlas muy en cuenta, porque si esas prioridades no están siendo nuestra prioridad, nosotros no debemos pretender hacer nada más si no estamos cumpliendo con la prioridad. Ahora, entonces, mis amados hermanos, nuestras prioridades, veamos cuáles son nuestras prioridades en Cristo: la palabra, la oración, el evangelismo y el discipulado. Esas son nuestras prioridades. Pero cuando digo la palabra, no es que vamos a leer la Biblia porque si no, entonces los otros hermanos me juzgan, o voy a leer la palabra porque si no, es como si no tuviera la pata de conejo en el bolsillo y me va a ir mal hoy. O no voy a leer la palabra porque si no leo la palabra, entonces el día de hoy va a ser pesadísimo. No. Voy a leer la palabra porque aquí me habla el Señor. Y además aquí puedo conocer a mi Dios. Y aquí está el alimento que ahora necesito como nueva criatura que soy, nací de nuevo. Quiero escuchar la voz de Dios, quiero conocer a mi Señor, quiero leer la carta de amor que el Señor me escribió a mí porque Él me ama. Por eso hay que estar en la palabra, por nada más. Esta palabra nos limpia, nos fortalece, nos alimenta, nos llena, nos sacia. Pero también debo estar en la oración, porque cuando yo entro aquí a la palabra, Dios me habla, Dios nos habla. Ahora es interesante esto porque yo le pregunto: ¿cuántos de ustedes, honestamente me van a levantar la mano, cuántos de ustedes les gustaría que usted esté interesado en una conversación de verdad y usted le hable a una persona, le pregunte, esa persona sea como una tapia, como un muro, no lo mire a usted ni le conteste o le conteste otra cosa? Levante la mano al que le gustaría eso. Por eso es que tenemos que orar, porque el Señor nos habla en su palabra, le conocemos, allí nos dice lo que espera, lo que quiere, nos señala, nos corrige, nos instruyen. Y nosotros hemos de continuar la conversación. De acuerdo a eso, le pedimos que nos ayude, le pedimos perdón por no estar haciendo algo, le pedimos que nos dé la fuerza para hacer algo que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Entonces, la oración, ¿cómo es la comunicación de doble vía? Esa es la oración. Pedirle al Señor por las cosas que Él me dice allí, me muestra, o que yo necesito, o que quiero hacer, o quiero dejar de hacer. Y ya el evangelismo sabemos muy bien qué es: ir y sembrar la palabra, la semilla. Y el discipulado a las personas que el Señor convierta, que Él salve, enseñarle la palabra, a caminar. Es una bendición. Les digo que si usted no hace nada más en esta vida, usted no tiene que preocuparse ni por qué carrera va a estudiar, ni de qué va a vivir, ni en dónde va a vivir. Usted no tiene que preocupar de nada.
Eso sí va en contra de lo que enseña el mundo. Usted dice que si el mundo, que si no se esfuerza, que usted no va a hacer nada. El dueño de todo este asunto es Dios, no el mundo. Y acuérdese quién gobierna el mundo. Ahora, es interesante ver aquí, porque aquí tendríamos entonces que preguntarnos si estamos siendo fieles en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos pensando en desarrollar un montón de actividades, ministerios, grupos, si ni siquiera estamos cumpliendo con lo más básico? Hermanos, seamos fieles en lo primordial, que es nuestra prioridad. Entonces, en este primer versículo vemos dos cosas muy importantes: unanimidad y fidelidad, porque ellos están juntos y además son responsables en lo poco que Dios espera de ellos. Pero sigamos lo segundo, porque aquí viene la parte más emocionante, digo yo. El hombre cojo también tiene mucho que enseñarnos. De este hombre cojo aprendemos una cantidad de cosas increíbles. Vea lo que dice el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, en Pedro y Juan acabamos de ver un cuadro de lo que es ser un discípulo fiel de Cristo. Aquí en el cojo vamos a ver un cuadro de lo que es el pecador. El pecador. Mírenlo, era, fíjese ahí lo primero: el cojo es completamente impotente. ¿Sí? Dice en la primera parte del versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento. Era de nacimiento, nació así. Y era traído. Este hombre era completamente incapaz de ayudarse a sí mismo, de valerse por sí mismo. Así era desde el día de su nacimiento. Y es interesante porque este es un mismo cuadro del inconverso, de la persona que no tiene una relación con Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque fue formado en maldad y nació en pecado. Vea lo que dice el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y en Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este pasaje nos enseña cómo Cristo nos da vida. Pero antes de estar vivos estábamos muertos en nuestros delitos, todas las infracciones que cometíamos contra Dios. Decíamos mentiras, fornicábamos, adulterábamos, mentíamos, codiciábamos, éramos idólatras porque teníamos personas antes que a Dios, o cosas, o el dinero, o el poder, o cualquier cosa antes que Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, totalmente incapaces. El inconverso es completamente impotente, incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso necesitamos un Salvador, y es Jesucristo. Exactamente como el cojo, si otro no lo ayuda al inconverso, entonces va a morir en su necesidad. Si alguien no lo ayudaba, él moría en su necesidad. Ahora, la otra cosa que aprendemos del cojo es que el cojo es puesto cada día a la puerta. Acuérdense que una cosa para los que son juiciosos y de verdad son serios en el estudio de la palabra de Dios son las palabras que Dios las ha puesto allí tal como son. Y este cojo estaba puesto cada día a la puerta del templo, porque es lo que sigue diciendo el versículo 2: a quien ponían cada día, y ahí dice ¿qué? A la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. ¿Qué quiere decir esto? Que este cojo estaba fuera de la morada de Dios. Exactamente como los inconversos, el pecador perdido no mora en la presencia de Dios. No estoy diciendo que no entra aquí, no, esto es la casa del Señor, pero nada más. Estoy hablando de la presencia, no tiene comunión con Dios, está fuera de la morada de Dios. Y nunca va a morar en la presencia de Dios hasta que no sea sanado de su enfermedad. Vea lo que dice Apocalipsis 22:15. Más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Otra cosa interesante que aprendemos del cojo, y es que el cojo no sabe cuál es su verdadera necesidad. Vea lo que dice el versículo 2 terminando: para que pidiese ¿qué? Limosna de los que entraban en el templo. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Yo creo que van yendo un poquito adelantados.
Ay, sí, qué pena. Discúlpenme que me fijé, pero es que es muy importante. Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, esto sí que es bien interesante, porque estamos viendo aquí es que el cojo no sabe cuál es su verdadera necesidad. Pues él quiere ¿qué? Platica, dinero. El converso es exactamente igual a este cojo. ¿Por qué? Siempre está buscando lo equivocado. Ahora, ¿qué es lo que quiere el inconverso? A ver, ¿qué quiere la gente de afuera del mundo? Felicidad, ¿sí o no? Comodidad, éxito, dinero, sexo, poder, satisfacción, ¿sí o no? Eso es lo equivocado. La verdadera necesidad del cojo es la sanidad, así como la verdadera necesidad del inconverso es la sanidad espiritual delante de Dios. Quiere decir que la verdadera necesidad del cojo es la justicia que Dios le ofrece, y esto única y exclusivamente el ser humano lo encuentra en Jesucristo. Ahí sí, Proverbios 11:4, vea lo que dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Todos los seres humanos vamos a enfrentarnos un juicio delante de Dios, y sabemos que irremediable y lamentablemente no hay ni un justo, no hay quien haga el bien. Todos los seres humanos, así tal cual, sin más, delante de Él saldremos culpables y seremos lanzados al lago de fuego por una eternidad. Pero si tengo la justicia de Dios, la justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Pero yo, ¿cómo voy a tener fe en Jesucristo si no entiendo que estoy condenado, que voy al infierno, que estoy muerto espiritualmente, que necesito ser sanado por el Señor para correr a Cristo, arrepentiéndome de mis pecados, confesándole y confiando toda mi confianza en el Señor Jesucristo? Pero hasta que yo entienda eso, no me voy a sanar. Miren lo que dice Romanos 1:16 al 18. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Vea lo que dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, otra cosa bien interesante. Esto sí que es bien lindo, la cuarta cosa que aprendemos del cojo, y es que el cojo espera algo de Pedro y Juan. Vea lo que dice el versículo 3 al 5. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos. Qué interesante. Así como este cojo es un cuadro del pecador que espera algo de Pedro y de Juan, asimismo el inconverso, escuche bien esto, el inconverso tiene todo el derecho de esperar algo de nosotros los cristianos, los creyentes. Si nosotros somos realmente lo que profesamos ser, decimos que somos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, le debemos a los inconversos algo, y por lo tanto ellos tienen derecho de esperar algo de nosotros. La palabra está: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, diga, ¿somos o no deudores? Le debemos al inconverso. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, ¿sí ven? También a vosotros que estáis en Roma. Somos deudores, tienen todo el derecho de esperar algo de nosotros los inconversos. Pero a veces los inconversos nos invitan que vamos a orar por ellos, que vamos a otra parte, nos da pereza. Sabemos que alguien está enfermo, que alguien se va a morir, nos da pereza. Tenemos un amigo a la par y no le compartimos de Cristo. Quinto, el cojo fue sanado por el Señor Jesucristo, ojo, por el Señor Jesucristo, cuando Pedro le dijo algo. Qué bonito, vea lo que dice el 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, si nosotros tuviéramos esta fe y le habláramos a los inconversos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret con esa convicción, les predicáramos el evangelio con esa convicción y esa fe,
nosotros pudiéramos ver a Dios salvándolos delante de nuestros ojos. Recordemos, mis amados, que el poder de la salvación está en la semilla, no en el sembrador. Entonces es la palabra que usted le hable, el evangelio. Nosotros sembramos la semilla hablando, como lo podemos ver en Romanos 10, 13 al 15. Vea lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿sí o no? Si toda la gente de verdad, entendiendo que son pecadores, se arrepienten e invocan el nombre del Señor, toda la gente se salva. Pero mire lo que dice ahí: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si les enseñan allá afuera un Cristo que está crucificado, lo tienen ahí en una cruz, ahí derrotado, o les están enseñando un Cristo que los llena de felicidad, los llena de plata, de éxito, ese no es Jesucristo. Qué pena. El evangelio no es de prosperidad, el evangelio no es de derrota, el evangelio es la justicia de Dios, y nosotros tenemos que predicar en la cruz de Cristo. La ley para que se arrepientan y después la gracia para que se conviertan. Pero el Señor es lo que hace. Pero mira lo que dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Vea esto, hoy si las mujeres de la iglesia entienden algo, se realizan. ¿No es cierto que a las mujeres les preocupa mucho los pies? Ay, como son de feos mis pies, querida. Si usted tiene los pies llenos de juanetes y callo, no importa, predique el evangelio y sus pies son hermosos. No entendieron el chiste. Bueno, sigamos mejor. Sigamos. Muy bien. Sexto, esto también es precioso. El cojo fue sanado, ¿qué? Inmediatamente, al momento. Vea lo que dice el versículo 7: y tomándole por la mano derecha lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. El cojo fue sanado al momento. O sea, esto es impresionante. De nacimiento, imagínense de cojito, los piecitos, imagino que eran talla 28, yo no sé, un cojo normal, un adulto. Los piecitos eran pues así de largos. Y de un momento a otro, ¡juas! Piernas fuertes, largas, pies talla 40. Dice que caminaba. ¿Cuánto se demora un ser humano aprendiendo a caminar? No solamente caminaba, saltaba, corría. El poder de Dios. Pero eso fue así, ¡pa! ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Algo tremendo. Algo tremendo, porque así como el cojo fue sanado al momento, así mismo la salvación del inconverso es de igual forma. ¡Pa! Inmediata. No se trata de un proceso de crecimiento, de autoayuda, de oración, de varios ritos, de obras religiosas. No, la salvación del inconverso se trata de un nuevo nacimiento. Es un milagro que el Señor lo hace ¡pa! En un momento. Vea lo que dice la Biblia en Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la oyó porque le habló usted, el evangelio de vuestra salvación, el evangelio que dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque somos unos pecadores tenaces, pero murió por él, pagó el precio. Si me arrepiento y confieso, ¿sí? Y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice la Biblia? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por eso es que la Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es importante entenderlo. Si yo de verdad me considero pecador, entiendo lo que el Señor me dice en el evangelio, me arrepiento y le confieso los pecados al Señor, le pido perdón y voy a Jesús y le digo que me dé la fuerza para no volver a pecar porque estoy arrepentido, no quiero seguir ofendiendo a Dios. El Señor me sana, ¡pa! Las cosas viejas, ¡flun! Y el Señor empieza a hacer una vida totalmente nueva. Ese poder, esas cadenas, ese dominio que tenía el diablo, el mundo, el pecado, la carne, los vicios, las pasiones, las concupiscencias, somos liberados y podemos tener una vida nueva, totalmente limpia, nueva. Es el poder de Dios. Vea lo séptimo. Todo el mundo vio
el fruto de la obra del Señor en el cojo. Versículo 8 y 9. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. ¿Sí ves? Ya alaba un cambio. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. O sea que después de que lo sanaron, ¿qué hacía? Andar y alabar a Dios. Ahora, qué interesante. Todo el mundo pudo ver el fruto de la conversión. O sea, lo que pasó, el milagro pero así mismo todo el mundo verá el fruto de la conversión de un pecador. Todo el mundo lo verá. Sí, es decir, una verdadera conversión en el Señor, habrá un testimonio visible e indubitable. Mis amigos, mis compañeros de juerga, de parranda, compañeros de estudio de la universidad, del trabajo, no sé, van a decir: ¿qué te pasó? Vamos a ver la chica bailar en la barra. No. Vamos y nos metamos unos buenos guaritos. No, ya no. Camine, vamos a robar y a secuestrar y a traquetear. No, yo ya no. Ya no. Soy una nueva criatura. El Señor me cambió, me transformó, me limpió, me soltó todo eso. ¿Cómo vas a seguir en eso? Ya no. Ahora, recuerden algo muy importante, que parte de ese fruto es el denuedo. Es decir, que a este cojo ya no le... escojo. No le cuesta nada hablar de lo que el Señor hizo en su vida. No le cuesta nada hablar. Y lo hace. A veces pensamos que para uno, que el Señor lo use con otra persona, uno tiene que ser un predicador y haber estudiado mucho. No. Normalmente para ya tener esa misión de vida, sí. Pero para uno compartir, no. Cuando yo me convertí al Señor, yo empecé a hablar del Señor por todo lado. Y así el Señor salvó gente. Mucha gente. Con solo hablar del Señor. Lo que Él había hecho en mí. Yo no me puse a decirle nada, solo lo que había hecho en mí, ya. Y así fueron cayendo como moscas. El Señor los salvaba. Pero yo cumplía con hablar, no más. Contar las maravillas, lo que Él había hecho en mí, no más. Ahora, así como podemos ver que este cojo sanado predica por todos lados alabando a Dios, y así deberíamos ser nosotros, predicando por todos lados, alabando a Dios por lo que ha hecho. Ahora, los primeros versículos nos muestran la escena de todo lo que va a pasar después. Pedro y Juan van subiendo al templo a la hora de la oración por la tarde, se encuentran con un cojo de nacimiento que está mendigando a la puerta. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? El milagro, que ya pues lo vimos, pero vamos a ver otro aspecto. O sea, este milagro, acuérdense que es la señal de confirmación a los apóstoles. La sanidad completa y perfecta de un cojo de nacimiento. Vamos a ver la sanidad, versículo 3 al 8. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, saltando, y se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Ahora, este pasaje, lo que vamos a ver aquí, otro aspecto, es una buena oportunidad para entender ese propósito bíblico de las señales. Recordemos primero que todo que hay 5 dones especiales que se llaman dones de milagros que el Señor dio a sus apóstoles. Y acuérdense que para ser apóstol se tiene que cumplir con 2 requisitos: haber escuchado la voz de Jesucristo, y haber estado en su presencia. Pregunta: hoy en día, será que ni Matusalén, pero hoy en día ¿habrá alguien que cumpla esos 2 requisitos? Pero hay apóstoles, pero son falsos. Mejor sigamos. Mire, vea lo que dice en Marcos 16, 17 al 18. Dice: y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieren cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán.
Ahora, estos 5 dones especiales sirven de señales de confirmación delante de la nación de Israel. Dios dio estas señales para confirmar este nuevo mensaje, el nuevo mensaje que se está dando a Israel por medio de los nuevos mensajeros. Y estos nuevos mensajeros que está profetizado por Moisés es primeramente Jesucristo y por supuesto sus discípulos, o sea, los apóstoles, ¿ok? Es por esto mismo que en el pasaje de Marcos 16, allí mismo, el que leímos ahorita, más adelante termina diciendo que las señales seguían, o sea, las señales las seguían ¿a quién? A la palabra. Es importante entender eso, o sea, que las señales seguían a la palabra, las señales seguían el nuevo mensaje de los apóstoles. Veamos lo que dice Marcos 16, 20, vea lo que dice ahí, ponga atención. Ya leímos el contexto que era todo lo que hacían, ¿no es cierto? Ahora mire, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándoles la palabra con las señales que la seguían. O sea, esas señales eran para confirmar que la palabra sí era palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué esto es así en esa época? Mire lo que dice el tercer aspecto. La palabra de Dios, la Biblia, dice que las señales son únicamente para los judíos. Mire 1 Corintios 1, 22 y 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, se refiere a los cristianos, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿sí? Solo los judíos tienen derecho de pedir señales, y por eso Jesucristo vino haciendo señales y los apóstoles hicieron señales. Pero acuérdense que estamos estudiando este libro y al final vamos a ver la transición, que ya por el rechazo del Mesías, doble rechazo en los evangelios y en el libro de los Hechos, doble rechazo, ya Dios cierra la puerta por un tiempo con Israel, por un tiempo. No somos como esas iglesias falsas que dicen que los judíos ya salados se fregaron, entonces todas las promesas de los judíos son a nosotros. Sabemos muy bien que en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9 dice que esas no son iglesias sino sinagoga de Satanás, que dice ser judíos y no lo son. ¿Por qué? Señales, prodigios, lenguas, milagros, sanaciones, todos los servicios están sacándole demonios a los de la congregación, entonces no se sabe si es una congregación de santos o endemoniados. Bueno, ahora, los judíos sí tienen derecho a pedir señales. ¿Por qué? Porque Dios mismo se la prometió, y lo que Dios promete lo cumple. Pero ni la iglesia ni los gentiles pueden pedir señales, porque Dios nunca, jamás se lo prometió. Veamos lo otro. Las señales de confirmación se dieron para aprobar este nuevo mensaje, el nuevo mensajero que Dios mandó al pueblo de Israel con un nuevo mensaje. O sea, aprobar el nuevo mensajero con el nuevo mensaje. Vea lo que dice Hechos 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aún aquí en el mismo pasaje que estamos viendo en Hechos 3, el apóstol Pedro es claro en decirnos cuál es el propósito de las señales o de la sanidad de este cojo. En Hechos 3:16, más adelante lo estudiaremos, vea lo que dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y le conocéis, le ha confirmado su nombre. Está hablando del nombre de Jesucristo. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros, hablando dentro del contexto de judíos. Vemos que el propósito de la sanidad de este cojo fue para confirmar su nombre, el nombre de Jesucristo. Es decir, para confirmar la veracidad del nuevo mensaje de Jesús, el Mesías, que Dios le está mandando a Israel por medio de sus nuevos mensajeros, que son ¿quiénes? Los apóstoles. Muy bien. Y al otro que dice aquí es que lo que hoy en día dicen que tienen uno o más de estos dones, que son las señales de confirmación y que eran exclusivas de los apóstoles, están mintiendo, o hay otra posibilidad, están engañados. Ahora, la prueba indubitable de que alguien tiene uno de estos dones es que los tiene que tener todos. ¿Ok? Ya lo vimos muy bien en Marcos 16, 17 al 18, ahí está, ¿sí? Todas las 5 señales. Entonces, porque estos dones de señal forman lo que se llama un paquete. Es como el fruto del Espíritu, que lo tengo o no lo tengo. Estoy lleno del Espíritu o no estoy. Si estoy lleno del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si no, carnalidad y todo lo demás. Pero lo hemos pagado con estas señales. Es decir, que tiene que tener las 5
y lo seguirán sin duda y sin falta. Y no es como esos que vamos a sanar, vamos a sanar. No sanó, ay, hermanita, le faltó fe. No, señor, ese don de sanidad era pim, pam, pim, pam, 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 pam. No fallaba. Puede hacer de lo que fuera. Puede estar boqueando a una persona y le hacía así, pim, y se levantaba. No es como ahora, como los charlatanes, no, señor. Ahora, si alguien dice que tiene el don de lengua o el don de sanidad, pues que tome veneno. Sí. Ahora, si no se muere, nos tocará creerle. Pero si se muere, sabemos que es otro charlatán de todos ellos. Vamos a ver 3 cosas que no podemos olvidar. Lo primero que no podemos olvidar: la Biblia dice que habrá falsos apóstoles en la iglesia, falsos maestros que dicen ser apóstoles con las señales de apóstol, pero en realidad ellos no son ministros de Dios, no lo son. Vea lo que dice 2 Corintios 11, 12 al 15. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tampoco olvidemos que el diablo también puede hacer señales, prodigios y milagros. Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la tercera cosa que no podemos olvidar es que lo tercero es que los postreros días de la iglesia serán días de apostasía, es decir, la gente apartándose de la verdad. Vea lo que dice 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Vea lo que dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el llamado esta mañana, hermanos? Seamos diferentes. Tengamos la Biblia como nuestra autoridad final. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto implica que leemos, creemos, nos sometemos y obedecemos la palabra de Dios en todo, no en lo que me parece o me gusta, en todo. Lo que yo creo, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que a mí no me parece, no importa para nada. Para nada. Dediquémonos a tener la Biblia como nuestra autoridad final. Hermanos, que la palabra de Dios sea nuestra autoridad final. Dejemos de ser tan ignorantes de la Escritura, porque si no, el juicio de Dios viene. Y vea lo que les pasó al pueblo de Israel. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea qué promesa: si uno se pega a la palabra, que el Señor va a cuidar hasta los hijos de uno. Pero si uno se despega, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo demás del pasaje es fácil de entender. Pedro y Juan entran al templo durante la hora de la oración de la tarde, una hora cuando hay muchos reunidos allí para orar en el templo. Ellos se encuentran con uno cojo que es un mendigo también. El Señor sana al mendigo por medio de ellos. Y ahora veamos el resultado de la sanidad. Lo tercero, que es muy cortico. El resultado, versículos 9 y 10, vea lo que dice: y todo el pueblo le vio andar. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Imagínense la sorpresa de todos ellos. El templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Ahora, el milagro de sanidad, ¿sí?, le sirve para llamar la atención a estos judíos que están en el templo. Y recordemos que aquí podemos ver entonces el propósito de las señales, y es llamar la atención a este remanente de judíos incrédulos que había allí en Jerusalén. Y miren, estas señales no se dieron para entretener a creyentes ignorantes de la Biblia que se congregan en una iglesia. Para eso no eran las señales.
Estas señales se dieron para sacudir a estos judíos incrédulos y prepararlos para que escucharan el nuevo mensaje de Dios que le ha sido mandado por medio del Señor, de sus nuevos mensajeros, los apóstoles. Eso hizo la señal, sacudirlos, prepararlos para escuchar la palabra de Dios, nada más. Y el milagro de la sanidad sirve también para preparar a los judíos para oír lo que Pedro y Juan tienen que decirles, ¿sí? Recordemos que la señal confirma ¿qué? La palabra en los apóstoles, ¿ok? La señal es para que los judíos estuvieran preparados, listos, sabiendo que esa palabra venía de Dios y escucharan la predicación entonces de la palabra de Dios. Y vemos que Pedro está listo, está preparado, está dispuesto para aprovechar la oportunidad. Y ahí vemos a Pedro salir a predicar al aire libre en las calles de Jerusalén, y lo que les predica es el evangelio del reino, o sea, ofreciéndoles el reino a los judíos. Aquí todavía no se conoce, no se ha revelado el misterio de la iglesia. Todavía está abierta la oportunidad de ofrecer el reino a los israelitas. ¿Esto cómo se aplica a usted hoy? Muy fácil. Usted hoy puede decidir someterse voluntariamente a Dios. Reconozca que usted es un pecador. Reconozca que usted ha quebrantado la ley de Dios innumerables veces. Usted lo sabe, usted lo sabe. Tiene que arrepentirse. Está dispuesto a confesarles oídos a Dios todos sus pecados, queriendo apartarse de ellos, para luego colocar toda su fe en el Señor Jesucristo para ser salvo. Nosotros vimos que todo lo que está pasando aquí en esta escena en el libro de los Hechos es porque Pedro y Juan están unánimes y fieles en lo poco. Sí, es por eso y por nada más. Y esto es lo que necesitamos aquí, mis hermanos, para ver a Dios trabajar. Necesitamos ser unánimes. También necesitamos ser responsables y cumplidos en lo poco, ¿sí? Así como Pedro y Juan. La oración, la palabra, evangelismo, discipulado. ¿Cómo estamos en eso? Hermanos, seamos unánimes en la misión y fieles en ella, porque es nuestra prioridad principal. Y si lo hacemos, veremos trabajar a Dios en y a través de nosotros. Si no lo hacemos, no veremos esto nunca. ¿Cómo están tus prioridades en Cristo? ¿Cómo está la palabra? ¿Cómo está la oración? Porque de ahí depende tu obediencia hacia el Señor. O sea, de ahí va a depender si obedeces o no al Señor. ¿Y cómo está tu evangelismo? ¿Cómo está tu discipulado? ¿Estás evangelizando? ¿Te estás discipulando? Porque de ahí va a resultar que tú sí estés involucrado en la misión y estés unánime con tus hermanos en la iglesia, para que veamos a Dios trabajando en esta ciudad que tanto lo necesita. Y ojalá en el país y en el mundo, pero primeramente en esta ciudad que tanto lo necesita. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, que ella obre en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra tremenda, inmensa y gran necesidad, Señor. Te pido por los que aún no se han arrepentido de corazón, Señor, que tú les des esa convicción de pecado y se arrepientan, confíen en sus pecados, te pidan perdón, dispuestos a apartarse de ellos y pongan toda su confianza en Cristo Jesús para que sean salvos, nuevas criaturas, libres en ti, Señor. Y nosotros, Padre, ayúdanos a mantener nuestra actitud de arrepentimiento, Señor, a ser sumisos total y completamente a ti, Señor, para poder ser obedientes y poder participar de una forma eficaz y efectiva en el avance de tu reino, en la misión que nos has dejado, Señor. Padre, que llevemos tu yugo con mucha humildad, sumisos y obedientes. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.